Hola, buenas noches. Hoy continuamos con nuestra serie de la crianza de los niños. Y como Santi dijo, es que, mira, eso es para todos. Y cuando estaba preparando para esta noche, una cosa que me impactó es que no podemos enseñar lo que no entendemos y que no sabemos. Y cuando estaba pensando en revisando las cosas que tenemos que enseñar a nuestros hijos, me impactó porque yo pensaba que yo creo que esas son cosas que muchos adultos en la congregación incluso necesitan aprender. Entonces, los adultos necesitan aprender esos principios para aplicar principalmente a sus propias vidas y después pueden pasar a los hijos. Pero ¿dónde estamos? Hemos estado hablando las últimas semanas acerca del rol de padres y estamos continuando esta noche en el parte de el padre como maestro y cómo enseñan los padres, es lo que hablamos primero, y ahora qué enseñan los padres. Y comenzamos con el temor de Dios, es decir, conocer a Dios, adorar a Dios, agradar a Dios, y ese es como el temor de Dios. Pero también hablamos de que necesitamos enfatizar en una manera en una manera muy como primordial, es como sumisión y obediencia a la autoridad. Eso es una cosa que vamos a seguir esa información de autoridad y ese principio de siempre somos bajo de la autoridad. Tenemos que como poner eso en las mentes de nuestros hijos desde lo más joven, pero hay algunos como adultos que también necesitamos aprender cómo someter, que no somos nuestros propios jefes y eso es clave. Pero esta noche, pero hay muchos otros temas importantes para enseñar. Y vamos a hablar de otras cosas como padres debemos estar enseñando a los niños. Y pues hay muchas cosas que no vamos a discutir o alcanzar a decir. Y si podemos resumirlo, es que nosotros queremos enseñar a nuestros hijos cómo pensar como Dios piensa, cómo ver el mundo, cómo Dios ve el mundo. Esa es una cosmovisión bíblica. Queremos poner un filtro sobre los ojos de nuestros hijos para que vean el mundo como Dios lo ve. Y como dije, eso comienza con nosotros. Nosotros tenemos que ver el mundo como Dios lo ve. Pero número uno, una cosa que tenemos que enseñar o tenemos la responsabilidad de enseñar a nuestros hijos, y también eso es correspondiente con lo que dijo Santi, es que no estamos solamente preocupados por comportamiento externo. Si no han aprendido eso hasta ahora, escucha todos los mensajes que hemos dicho, porque eso es clave. Pero una cosa que tenemos que enseñar a los niños es cómo lidiar con el pecado. Proverbios 8:13 dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal. ¿Cómo lidiar con el pecado? Eso no es solamente lidiar con su propio pecado, pero también el pecado de otros. Entonces, vamos a comenzar con cómo lidiar con su propio pecado. Eso es algo que tenemos que enseñar a nuestros hijos. No seas sabio a tus propios ojos, teme al Señor y apártate del mal. Esos Proverbios 3:7. Debemos estar dispuestos a examinarnos a nosotros mismos y recibir reprensión de los demás. Una pregunta y una cosa a observar. ¿Cómo responden tus niños cuando están confrontados con sus pecados? ¿Con humildad o son muy defensivos? ¿Acepten la responsabilidad o culpen a otros? Necesitamos enseñar a nuestros hijos necesitamos enseñarles ver su pecado o que ver su pecado es una bendición, no es algo huir. Una cosa que he intentado enseñar a mis hijos es que Adán y Eva, cuando pecaron,
huyeron y escondieron. Es la tendencia de todos los humanos. Pero lo que están haciendo en ese momento de huir y esconder es están huyendo de la única esperanza que tienen para conquistar ese pecado. Gracias a Dios que Él buscó y persiguió a Adán y Eva, pero necesitamos enseñar a los niños que cuando están confrontados con sus pecados, y ese es un mensaje para todos de nosotros, la respuesta no es huir, la respuesta no es esconder y tratar ocultar lo que está pasando. La respuesta es confesar y lidiar con eso y estar agradecido que ese pecado surgió para que podamos lidiar con ello. Debemos estar dispuestos a examinarnos y la Biblia se refiere a nuestro pecado como vigas que deben eliminarse. Eso es Mateo 7:3. Esto incluye asumir la responsabilidad de nuestro pecado sin echarle la culpa a alguien más o sin inventar excusas o racionalizar o minimizar la ofensa. Y otra manera que podemos lidiar con nuestro pecado personal. ¿Has ofendido a otra persona? Entonces necesitas pedir perdón. Y si el niño dice, yo no quiero hacerlo, pero es correcto hacer. Eso es una cosa que es muy importante. Podemos enseñar a los niños desde muy joven que cuando tú pecas contra otra persona, cuando tú ofendes a otra persona, tienes que confesarlo y pedir perdón de la otra persona. ¿Y quién de nosotros adultos no querido o hubiera querido aprender esto desde joven? Porque hay muchos de nosotros como adultos que todavía luchan con pedir perdón y para confesar lo que hemos hecho a otros. Y eso es clave. Y tenemos la oportunidad como poner esas ideas en sus mentes desde lo más joven. Tú golpeaste a tu hermano. Ok, tú necesitas hablar con él, pedir perdón. Y el otro día mi hija dijo, yo no quiero pedir perdón porque no estoy listo. Y me parece como algunos adultos que conozco. Y yo digo, mira, no me importa si te sientes listo. La palabra no dice, yo no puedo pedir perdón hasta que me siente listo. No, si yo ofendo o maltrato a otra persona, yo necesito pedir perdón porque soy culpable. Y eso es una cosa que fue una oportunidad de enseñar. No, tú tienes que pedir perdón no porque te sientes hacerlo, es porque tienes que hacerlo. Eso es como obedeces al Señor. Y podemos enseñar a nuestros hijos acerca del arrepentimiento, incluyendo el papel del Espíritu Santo en traer convicción del pecado. Pregunta para tus niños cuando están en momentos de disciplina y están llorando, o a veces para niños más pequeños, pero cuando un adolescente, cuando está atrapado o descubierto en su pecado y están como, no, me siento súper mal, o con niños están llorando cuando es tiempo para la vara, pregúntales, ¿esa es una tristeza buena o una tristeza mala? Y eso es lo que prediqué en Baluarte de la Verdad. Hay una diferencia entre tristeza que glorifica al Señor y tristeza que termina en el infierno. Y eso es segundo Corintios 7:10, porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Pregúntales, ¿estás triste por las consecuencias o porque tu pecado es contra Dios? Algunos de nosotros estamos contentos si el niño llora, pero eso no es el punto. El punto es, ¿por qué están llorando? ¿Entienden que su ofensa fue contra el Señor? ¿O solamente están llorando porque descubriste o están sufriendo las consecuencias? Eso es algo que comienza cuando somos niños. Eso no es algo que adultos descubrieron en su mayor edad. No, los niños lloran por consecuencias y tenemos que ayudarles a entender. Hay una diferencia. Hay una tristeza que glorifica al Señor y hay una tristeza que no. Y eso es algo que yo tuve que aprender porque siempre
Esa es una cosa como práctica que aprendí de mi amigo. Algunos dicen, y no es como una ley, pero es lo que hago yo. Nunca decimos como vas a recibir tres, pues, no sé, golpes, si es la palabra correcta o no, pero vas a recibir tres golpes por cualquier ofensa. No, no decimos. Y a veces, porque por muchos años solo hicimos uno. Y mi amigo dijo, ¿sabes qué? Pues esa es una lección en arrepentimiento. Y como, ok, ¿cómo así? Y él dijo, si tú no dices cuántas cosas con la vara que vas a dar, después de la primera, a veces yo diría, ok, otro. Y mi niño, ¿qué? No, no puede ser. Dos, eso es injusto. Y yo diría, en ese momento se reveló su corazón que eso no fue una tristeza que agrada al Señor, eso fue una tristeza egoísta, porque están diciendo dos, eso es como así, ¿cómo vas a darme dos golpes? Porque no era tan grave o algo así. Y es un momento de decir, mira, si tú estás quejando de tu consecuencia, eso no es una tristeza que glorifica al Señor. Eso es una tristeza egoísta que se trata más de ti mismo que el Señor. Y si te doy 1,000,000 golpes con la vara, ¿es más o menos que mereces? Y ellos como, pues más. Y yo como, no, el infierno es peor o mejor que 1,000,000 golpes con la vara. Pues yo a mí me parece peor. Es que no, el infierno es lo peor de todo. Entonces, somos dignos del infierno y hay 1,000,000 golpes con la vara, es una misericordia del Señor. Pues claro que yo no voy a hacer 1,000,000, pero el punto es que aprovechar la oportunidad de enseñarles de esas realidades, que las consecuencias, cualquier consecuencia que pueden enfrentar en este mundo es nada en comparación de que merece su pecado. Entonces, yo no tengo que decirles cuántos golpes voy a darles porque a veces esa es una oportunidad a enseñarles de arrepentimiento genuino. Pie de página. Y también podemos usarlo como oportunidad de enseñarles cómo recibir el perdón de Dios a través de la confesión y el reconocimiento del pecado. La importancia de buscar la reconciliación con los demás cuando sea necesario, que ya he hablado de eso. Y sobre el requerimiento de hacer restitución cuando sea necesario y apropiado. Esas son cosas que son básicos. Mira, si tú robaste a tu amigo de 5,000 pesos, tú tienes que darle 5,000 pesos. ¿Cómo? Sí, tú quitaste su dinero y ahora tú vas a reemplazar. O si tu niño en un momento de egoísmo rompe algo o juguete o algo de otro niño, mira, tú necesitas pagar por lo que rompiste y muchas veces en ira o en egoísmo, algo así. Es que esa lección, cuando son un poco mayores, es difícil de que, ¿qué? Porque yo tengo que pagar, porque todas las consecuencias no son con la vara. A veces las consecuencias son tú tomaste el juguete de tu hermano y lo rompiste y ahora tú vas a pagar para reemplazar. Eso es apenas comenzando a funcionar en mi casa porque antes no tenía ni un concepto de dinero. Entonces, ¿qué? Pues, ok, sí. ¿Qué importa si está roto? A mí no me importa si es de Santi, si es su juguete, pero no importa. Es que no, pero tú lo rompiste y no es tuyo y tú tienes que hacer restitución para lo que has hecho. Cosas así que son, ¿cómo puedes saber? Hay muchos ejemplos, pero lo que estoy tratando de decir es que esas son cosas, principios básicos y claves que podemos comenzar a enseñar a nuestros hijos desde joven, que es la misma cosa. Si estoy haciendo algo como adulto y tú me prestes tu Biblia o algo y lo destruyo y es como tengo que ofrecerte arreglarlo o si pues en un momento de pecado yo te golpeo en la cara, que
creo que nunca va a pasar, pero y hay cosas médicas, pues yo necesito hacer algo por eso. O si he robado de una tienda, yo necesito regresar a la tienda y ofrecer pagar por lo que he robado. Yo conozco de situaciones así. Eso es como adultos, como lo tenemos que hacer. Como niños podemos enseñar. Um, y enseñe y modele esas verdades a su hijo y ore para que Dios traiga el verdadero arrepentimiento en su corazón. Tenga cuidado de ser solo un padre que solo dice no, sin instruir al niño sobre lo que debe hacer. Es decir, poner el pensamiento y el comportamiento. Recuerda, no es solo renunciar, pero también reemplazar, según Efesios 4. Cuando ellos hacen alguna cosa para desobedecer, puedes decir, ¿y cómo puedes responder o actuar la próxima vez en una manera que glorifique al Señor? En ese momento, tú respondiste en una actitud fea y ahora hay consecuencias. Pero la próxima vez que te digo limpiar tu cuarto, ¿cómo debes responder? No es solamente castigar por el pecado, pero también instruir en cómo pueden hacerlo en una manera correcta la próxima vez. Y eso es lidiar con su propio pecado. Ahora tenemos que ayudarles también a lidiar con el pecado de otros. Proverbios 4, 14, 15. No entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Déjala, no pases por ella, apártate de ella, pasa. Necesitamos enseñar la importancia de devolver el bien por el mal. Eso es Romanos 12, 17 a 21. Y es una lección sumamente importante para nosotros entender como adultos y niños. Siempre somos responsables para nuestras propias acciones. Yo no puedo controlar lo que sucede contra mí, lo que hace mi jefe, lo que hace mi prójimo, mi vecino, mi mamá, mi papá, pero siempre soy responsable para lo que hago yo como una respuesta. Y esa es una verdad de la vida y la Biblia, de la Biblia, y nosotros podemos y necesitamos enseñar a los niños desde joven, desde este principio. Pero lo que dice Romanos 12, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto depende de vosotros, estar en paz con todos los hombres. ¿Sabes qué? Tenemos que enseñarle a nuestros hijos. A veces no es posible estar en paz con todos. A veces podemos hacer todo lo que podemos hacer y no vamos a tener paz pero tiene que ser por culpa de la otra persona, no por culpa de mi pereza, que no he perseguido la reconciliación, que no he perseguido el amor o esa armonía. Dice en versículo 19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviera hambre, dale comer. Si tuviera sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Uy, eso es una lección tremenda para un niño. Que él me golpeó, sí. ¿Y sabes qué? Dios puede juzgarle por eso. No es tu responsabilidad ser el verdugo y esforzar ese castigo. Deja el Señor, deja la venganza en las manos del Señor y tú devuelva el bueno por el mal. Eso es sumamente difícil y van a fracasar 1000 veces o fallar 1000 veces en eso, pero podemos comenzar ayudándoles a entender ese concepto que Dios te va a juzgar por lo que haces tú. Dios no te va a juzgar por lo que sucede en contra de ti, pero en tu respuesta. Ok. Y también versículos como en versículo 10 de Romanos 12. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra,
prefiriéndoos los unos a los otros. Uy, qué niño no necesita aprender eso. Tienes una torta y ¿qué va a hacer cada niño? Lo más grande para ellos. O hay una galleta que falta, o solo hay una galleta más y hay dos niños. Yo quiero, yo quiero, yo quiero. Y a veces yo digo, ¿sabes qué? Yo lo voy a dar, o estoy esperando para algunos de ustedes preferir el otro. Uy, eso es un juego peligroso porque a veces están como debatiendo, sé la respuesta correcta, pero si obedezco al Señor, voy a perder la galleta. Y a veces como un minuto allí los dos. Y por fin uno dice, ok, él puede tener. Pero yo estaba pensando hoy estudiando esto, la próxima vez que eso sucede y el niño dice, voy a darle a él, voy a darle a ese niño por preferir el otro. Porque casi nunca los dos están prefiriendo. No, es que es una batalla inmensa. Y también necesitamos enseñar a nuestros hijos cómo enfrentar el pecado del otro en contra de mí. Y número uno, Mateo 7, 3 a 5, ¿y por qué mires la paja que está en el ojo de tu hermano y no eches de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Eso es una cosa que ellos necesitan. Eso es que ellos que necesitan hacer enfrentando el pecado de otros. Si tienes muchos niños como yo, un niño viene después de haber estado golpeado algo, acerca su papá. Alguien me golpeó. Y a veces, cuando recuerdo, si soy honesto, yo puedo decir, ¿y ya has hablado con él acerca de esta ofensa o fuiste principalmente a mí? Porque, ¿qué dice Mateo 18? Y los pasajes de confrontar, es que antes de involucrar a otros, tú necesitas ir a esa persona directamente. Otra lección para adultos. Pastor, no sé quién me ofendió. ¿Y has hablado con esa persona? No, yo pensaba que de pronto tú podrías ayudarme. No, habla con esa persona primero y si hay problemas después, hablamos. Pero eso no está bien que vienes principalmente a otra persona, porque eso no es que dice la palabra. Necesitamos enseñar la importancia de perdonar a los demás, a los demás. Mateo 6, si tú no perdonas a otros, Dios no te perdonará. Eso es una lección fuerte que necesitamos. Cuando la otra persona pide perdón, ok, ahora es tu responsabilidad perdonar. El perdón implica elegir no recordar. Y eso es muy clave, que yo no voy a profundizar más en eso porque ya he hablado mucho de eso. Otra cosa para enseñar a los niños, cómo comunicar bíblicamente. Efesios 4:29. No salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino solamente la que es buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Proverbios 15:2. La lengua del sabio hace un grato conocimiento, pero la boca de los necios habla necedades. Ok, necesitan entender cómo hablar en una manera bíblica. Y necesitan en la comunicación, es la diferencia hay dos lados, escuchar y hablar. Y eso necesitamos entender, la habilidad de escuchar no es inherente. Los niños necesitan entender la importancia de escuchar, además del cómo y cuándo. Eso es Santiago 1:19. Sea lento a hablar, rápido a escuchar. Y ellos necesitan permitir que los demás terminen de hablar. Nota, y voy a hacer una pausa aquí un momento. Interrumpir una conversación cuando no hay una razón válida muestra falta de respeto y falta de dominio propio.
Proverbios 17. El que ahorra sus palabras tiene sabiduría. De espíritu prudente es el hombre entendido. Aún el necio, cuando calla, es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Eso es una cosa que estamos trabajando mucho en eso. Y he visto esta misma cosa 1000 veces en IBCC. Dos padres hablando y un niño se acerca y interrumpe la conversación completamente para pedir por una bobada o una tontería. Estamos hablando de cosas eternas, cosas importantes. Una niña entra. Mamá, mamá, papá, mira, yo dibujé una línea. Y es como, bueno, y interrumpir. Necesitamos, no estoy diciendo que niños nunca pueden hablar, no, no, así no. Pero piensa lo que está pasando en el nivel de corazón. Un niño sin pensar en ninguna otra persona. Y no están pensando eso porque es tan natural. Ellos están diciendo que lo que yo tengo que decir en este momento es la única cosa que importa. A mí no me importa si los padres están hablando de la salvación de los almas, es que lo que yo tengo que decir es la única cosa que importa y interrumpen sin pensar. Y eso es muy egoísta. Y eso es algo que tenemos que enseñarles, que interrumpir, eso no está bien, eso no está siendo respetuoso, eso, y yo creo que en el futuro, después de haber hablado de eso, eso es una ofensa que debe estar disciplinado. Y de pronto dices que, uy, eso va a ser muy tenaz, porque ellos interrumpen siempre, sí, pero pueden aprender. Y eso es algo que no es fácil. Y puede poner, una cosa que puedes enseñarles es que cuando estás hablando, si tienen algo que decir, que cualquier cosa, y siempre decimos, si alguien está sangreando o muriendo o algo está roto, puedes interrumpir. Pero normalmente pues, interrumpen, papá, te amo, y salen. Es como, pues, te amo también, pero eso no fue correcto, que lo que hicieron. Y una cosa que pueden hacer cuando los adultos están hablando, porque normalmente es cuando hay dos adultos hablando, es que pueden poner su mano, pues esa es una sugerencia, no es ley. Pueden poner su mano en tu brazo para decir, para que tú como padre notes su presencia. Y pueden decir, no dicen nada, no interrumpen. Y cuando tienen su mano en tu brazo, como padre, puedes como reconocer que, mira, me está tocando, tiene algo que decir. Pero a veces necesitan estar allí con la mano allí sin decir nada por 5 minutos de pronto. Pues mis niños eran horribles en esta. Están mejorando mucho. Y muchas veces cuando ponen sus manos allí, y después de 1 minuto de no decir nada a ellos salen, porque lo que tenían que decir no fue importante, y después, ¿qué quería decir? No recuerdo. Es que ellos necesitan entender que eso, interrupción, es muy mal educada, está bien, no está bien. Podría ser útil enseñarle una forma adecuada de interrumpir a su hijo cuando sea necesario. Y eso es lo que estaba diciendo, una cosita para ayudarles, pues hay muchas otras cosas. Y nunca voy a terminar esta información porque yo tengo mucho, pero es como, me gusta hablar de cosas así. Y también necesitamos enseñarles cómo hablar. La conversación efectiva envuelve la voluntad de participar y contribuir a las conversaciones cuando sea apropiado. Discurso que es edificante en contenido, motivo, tono y volumen. Algunos hablan tan brusco y decir que o interrumpen una conversación o hablan en una conversación con adultos y no tienen nada que ver con nada con lo que está sucediendo y dice que, mira, no estoy diciendo que disciplinamos para participar en una conversación si está permitido, pero es como,
pero mira lo que tú dijiste, no tenía nada que ver con lo que estamos hablando, y si no tienes algo que contribuirme, tal vez mejor que no digas nada, y porque no está ayudando. Y la cantidad correcta de hablar, no muy poco o no demasiado. Respuestas apropiadas a las personas a las que se dirige. Todos conocemos los hijos que cuando tú dices algo a ellos, pues te miran así, estás como, hola. Pues yo no sé si ese niño es sordo o nada, ok, pues, el padre dice que puedes decir hola. Es que enséñale que cuando alguien dice hola, puedes decir hola, es como un humano normal, o cuando muchas veces con las niñitas, pues hablan 10, 15 mil palabras cada día, y a veces es como, mira, yo quiero escuchar lo que quieres decir, pero cuando tú nunca dejas de hablar, es que yo pierdo el punto, y es que hay tiempos de hablar y hay tiempos de no hablar. Y claro, ustedes pueden imaginar cuál era yo y cuál soy yo hoy mismo. Y por eso yo tengo una esposa. Santi está riendo, eso es mal, Santi, no puedes burlarme a mí. Pero a veces, ahora yo tengo mi esposa que me puede decir, Michael, estás hablando demasiado. Y yo como, ok. Y es que no, de pronto no aprendí esa lección y mis padres fallaron en esa, no sé. Pero eso es una cosa que nosotros podemos decir a nuestros hijos, pero no dice nada. Eso es, ya, adelante. Lo que dice su hijo y cómo lo dice es una indicación de lo que hay en su corazón. Dependiendo de la edad del niño, el padre sabio debe ir más allá de no digas eso es mal. En cambio, haga preguntas como, ¿y por qué piensas eso? O ¿qué estás queriendo cuando dices algo como eso? Además de aprender a hablar adecuadamente, los niños también necesitan una guía inteligente de los padres para aprender a examinar sus motivos en lo que estren diciendo. Pueden imaginar en ejemplos de eso. Los padres deben considerar cuidadosamente la influencia de su propio ejemplo en el área de habla y su poderoso efecto en sus hijos. Recuerda, la lengua es un instrumento poderoso y puede usarse para edificar, Efesios 4:29, o para devastar a otros. El dominio propio resuelve una multitud de problemas en la vida, incluidos aquellos asociados con una elección imprudente de las palabras. Sin embargo, siempre amoneste a su hijo para que confiese su mal hablar ante el Señor como pecado. Otra cosa que podemos enseñar a nuestros hijos: cómo amar y servir a los demás. El amor bíblico es el amor ágape, lo que significa dar sacrificadamente sin un motivo de reciprocidad. No amor a lo desagradable, no amor a lo indigno. Filipenses 2:3. Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde, cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo. Nuestro amor por los demás debe seguir el ejemplo de Dios. Note estas características del ministerio terrenal de Cristo. Él no era egoísta, él era generoso. Nos mostró que la manera de ganar era renunciar a sus derechos. Algo que Santi ha hablado de cómo ser siervo. Él satisfizo las necesidades genuinas de otros por cuenta propia. Él eligió ver los intereses de los demás como más importantes que los suyos. Fue imparcial en su amor sacrificial. El ejemplo de Cristo es lo opuesto de la tendencia egoísta de nuestros hijos. Recuerde el mandamiento segundo más importante, Levítico 19. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y la regla de oro, Mateo 7:12. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas.
Cuida de que tus hijos no jueguen a querer ser favoritos contra sus hermanos o ignorando egoístamente a su hermano pequeño mientras sus amigos vienen a casa. Eso es una cosa que la ley de oro es algo que vas a poder usar 1000 veces con sus niños. Cuando dicen algo feo, cuando maltratan o cuando están haciendo todo de egoísmo, puedes decir, y si estaba al revés, ¿qué quería que haga tu hermano? ¿O qué quería que haga? Y muchas veces ellos entienden, o yo quería que él me dé eso. Entonces, haz a otros que tú quieres que hagan a usted o a ti. Y ellos como, ok, pero eso es una cosa, bueno, enseñarles de que, mira, el amor es considerar a otros más importante con, que de sí mismo. ¿Y cuando responde tu hijo cuando alguien toma un juguete de su mano o salta sobre su nueva bicicleta sin preguntar? Dice, ¿puedo ser el primero en lugar de ti? O dice, tu pieza es más grande, ¿puedo tenerla? Y cómo responden, revela el corazón. El amor ágape implica conceptos básicos como ser considerado y mostrar amabilidad. Buena pregunta es cuando están haciendo algo, esas preguntas para ayudarles a ver su propio corazón. ¿Y quién estás amando en este momento? ¿Dios, otros o a ti mismo? Esa es una buena pregunta y muchas veces realmente eso revela el egoísmo del momento. ¿Y quién estás amando en este momento? Cuando estás actuando así, con tu juguete o con tu amigo, o con tu hermana, algo así. El amor ágape incluye la tolerancia. Tenga cuidado de que sus hijos sean demasiado exigentes con sus preferencias personales a expensas de los intereses de otros. Otra cosa que debemos enseñar, esos son todos ejemplos, porque hay miles de cosas de enseñar. ¿Cómo lidiar con los deseos, expectativas y decepciones? Uy, pues una cosa que este mundo está lleno de decepción. Este mundo, y nosotros como adultos entendemos eso, la verdad no existe una cosa en este mundo que no decepciona. Estaba teniendo esa conversación ayer mismo con mi hijo. No existe una cosa en este mundo que no decepciona en algún sentido. Mira, yo tengo una esposa muy buena, pero no es perfecta. Yo tengo una iglesia muy buena, pero no es perfecta. Y claro, tarde o temprano, algo me va a decepcionar porque vivimos en un mundo lleno de pecadores. Esta tierra no es nuestro hogar. Y entonces, con mi trabajo, con mi familia, con mi iglesia, con mi mejor amigo, con la comida, con cualquier placer en este mundo, porque no me da 100% de lo que quiero todo el tiempo. Hay decepciones en este mundo. Entonces, tenemos que ayudarles a entender cómo lidiar con las decepciones. Mejor es el poco con el temor del Señor que gran tesoro y turbación con él. Eso es Proverbios 15:16. Los padres deben enseñar a sus hijos lo que sucede cuando los deseos se convierten en expectativas, es decir, algo que debemos tener para estar contentos. Eso es como se convierte en un derecho, y cuando se convierte en un derecho es un ídolo. Un deseo puede ser reconocido como una expectativa o lujuria cuando, escucha bien, porque eso es para adultos también, ¿cómo sabemos si algo es un ídolo? Porque la verdad para nosotros como cristianos, muchas veces no es escoger entre mal y bueno. Es que cuando estamos siendo santificados, comenzamos a desear cosas buenas que agraden al Señor.
Pero cuando una cosa buena se convierte en una expectativa o un derecho, es un ídolo. Cuando es que algo importante se convierte en algo esencial o algo demasiado importante. Es decir, y otra manera de pensar es que si estoy dispuesto a pecar para obtenerlo o manipular de personas, circunstancias, etcétera, eso es un buen indicador que eso es un ídolo. Yo quiero esta cosa. Yo quiero que mi familia sea una familia que glorifique al Señor. Pues buen deseo. Pero a veces, interesantemente, eso se convierte en un tipo de ídolo que ahora estoy listo a pecar para conseguir ese fin. Es bueno, otra cosa, es bueno desear que mis niños se convierten. Sí, claro, es bueno desear eso. Pero si estoy listo a manipular las emociones de mi niño y otras cosas para que se convierte, y hay gente que hacen esto y están listos de pecar para conseguir un resultado de la salvación de su niño, o cuando su niño no acepta algunas cosas, es que otra manera como identificar un ídolo es que si yo no tengo esta cosa, voy a pecar porque no lo conseguí. Voy a pecar para conseguir y voy a pecar si no lo consigo. Estamos molestos y dispuestos a pecar tanto en actitud como en acción cuando no lo conseguimos. Y cualquier cosa, incluso las cosas buenas, pueden convertirse en ídolos. Como dice la palabra, todas las cosas son lícitas, pero no todas las cosas son de edificación. Un niño no debe convertirse en esclavo de nada en este mundo. Proverbios 22:6 indica que los padres deben entrenar a sus hijos de la manera que deben ir. No simplemente permitirles que vayan de la manera que ellos quisieran. A medida que maduran, obtienen más libertad para establecer sus propios límites. La libertad se otorga a medida que demuestran elecciones responsables y no usan una libertad mayor simplemente por sus propios propósitos o propios propósitos egoístas. Y otra cosa, podemos decir más, pero adelante, es cómo podemos enseñar a los niños manejar las pruebas bíblicamente. Cómo ver las pruebas y las dificultades en la vida. Sí, es que, claro, las pruebas van a venir y van a ser difíciles. Pero Romanos 8:28-9 dice que, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Bueno, todos nos encanta ese versículo. Pero, ¿por qué es el bien que está haciendo? Versículo 29. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Eso es también Santiago 1:2, que dice, debemos regocijar en las pruebas y dificultades, sabiendo que Dios está usando esas cosas para formar nuestro carácter. Y entonces, ¿cómo pueden ver de los problemas en la vida? Bíblicamente. Como la Biblia enseña claramente, las pruebas son parte de la vida de todos, padres e hijos por igual. Van a perder amigos, sus perros van a morir, van a cambiar de escuela, ellos no van a ser elegidos para el equipo, van a tener cualquier enfermedad, luche con el pecado y malos hábitos, y van a tener que obedecer a los padres cuando no están de acuerdo con sus decisiones. La capacidad de manejar las pruebas está directamente relacionada con el reconocimiento de la soberanía de Dios y los propósitos divinos. Las pruebas no indican que Dios no esté en control o que no le importe. En cambio,
Él las permite para nuestro beneficio. Podría ser útil enseñarles a sus hijos a hacer preguntas como estas durante los tiempos de prueba. Y si ustedes han estado aconsejados por mí, ustedes también saben que lo uso esas preguntas para adultos también, en momentos de sufrimiento. ¿Y qué son? Número uno, ¿podría Dios haberlo detenido? Es decir, ¿Dios pudiera cambiar las circunstancias? Y claro, la respuesta es sí. Pregunta número dos, ¿y lo hizo? ¿Y por qué están sufriendo o una prueba? La respuesta claramente es que no. Él sí puede prevenir pruebas y cosas, pero en este caso no lo hizo. Entonces, la tercera pregunta, entonces, ¿por qué no? Si Dios puede y no lo hizo, ¿por qué no? Y comenzamos a pensar en que, ¿qué Dios está haciendo? Y claro que tiene un plan. Si está permitiendo cosas, que cosas suceden, Él tiene un plan. Y esas cosas, incluso para nosotros en tiempos de dificultad, pensar en eso y recordarnos lo que dice la palabra acerca del sufrimiento y que Dios es soberano sobre todo eso. Los padres pueden ayudar a sus hijos a responder a esas preguntas bíblicamente. Otra cosa que podemos enseñar a los niños puede ser la administración, es decir, Proverbios 21:20. Tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, pero el necio todo lo disipa. Dios requiere fidelidad de un administrador, ser buen mayordomo, o tiene que ser buenos administradores del tiempo. Efesios 5:15-17. Con diligencia como andés, o mirad con diligencia como andés, no pues, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos sea, um, de cuál sea la voluntad del Señor. Entonces, los niños pueden tener dificultades con el autocontrol si se les permite demasiado tiempo de inactividad. Los niños desarrollan malos hábitos de trabajo y una tendencia a la pereza si se les permite perder tiempo regularmente. Entonces, podemos ayudarles como cómo aprovechar el tiempo o cosas como el trabajo, como una ética bíblica del trabajo. O es una cosa que estamos tratando de hacer en este momento, ser buenos administradores de las bendiciones materiales, porque pues los niños, claro que quieren la mayoría gastar su dinero el momento que toca sus manos. Yo tengo 5,000 pesos, entonces vamos a comprar algún dulce. Es que pues, sí puedes hacer, pero eso no es realmente el mejor uso para eso. O mi niño el otro día quería gastar todos sus ahorros para comprar un juguete y pues yo estaba tratando de decir, pues yo no estoy seguro que eso es una compra sabio porque eso no va a darte todo el gozo que tú piensas. ¿Y qué pasa si sucede? No tiene nada más. Pues él quería hacerlo, estaba seguro, y después de como 10 minutos de tener el juguete, casi rompió. Él estaba con lágrimas y todo como, pues, ok, hablamos de eso. Pues gracias a Dios no se rompió y sigue funcionando, pero es que esa lección de que yo gasté todo mi dinero en una cosa no necesaria y de pronto casi se rompió en 10 minutos. Eso es que es una lección que cómo ser un buen administrador, pensar bien en lo que estás haciendo. Los niños deben aprender a no usar mal o no ser negligentes con cualquier cosa que Dios ha dado. Y claro, eso es más fácil con niños mayores que con niños que 3 años. Pero sí, ¿cómo tratas tu juguete? Si estás demasiado fuerte con tu juguete y lo rompes, pues ya no tienes. Ah, y la ética bíblica del trabajo, esa es una cosa que nosotros enseñamos
que nosotros enseñamos a nuestros hijos. ¿Cuándo trabajamos? La Biblia dice que trabajamos 6 días y la séptima descansamos. Los niños tienen al revés. Yo quiero trabajar por lo máximo mediodía y jugar por 6 y medio días. 6 y medio días. Entonces, tenemos que decir, mira, el trabajo no es mal, es un regalo de Dios. Y de pronto algunos de ustedes están aprendiendo en este momento. Ahora, es que el trabajo en sí no es parte de la maldición. Dificultad en el trabajo es parte de la maldición de Génesis 3, pero el trabajo mismo está dado como regalo al hombre antes de la caída. Entonces, tenemos que enseñar a nuestros hijos, mira, trabajar es bueno, trabajar es un regalo de Dios, pero, y descansar es un regalo de Dios también, pero en su lugar, no descansar 6 días, trabajar uno, eso no es que dice la palabra. ¿Y cómo trabajamos? Hacerlo, eso es como Colosenses 3:23. Hacerlo de corazón, como para el Señor, no para los hombres. Todo lo que tu mano halle para hacer, hazlo según tus fuerzas. Eclesiastés 9:10. Los niños necesitan trabajar con diligencia y responsabilidad, perseverando hasta que la tarea sea completa. No tolere un esfuerzo descuidado y poco entusiasta o una actitud que parezca amarga con gimoteos o quejas. Y esa es otra cosa de trabajo. ¿Por qué trabajamos? Principalmente para agradar a Dios. El trabajo es la forma principal de Dios de satisfacer nuestras propias necesidades. Segundo Tesalonicenses 3:10. Ellos que no están dispuestos a trabajar no van a comer o no deben comer. Entonces Dios usa trabajo para proveer para nosotros. Y Él está proveyendo para nosotros a través de nuestro trabajo. Y también, según Efesios 4:28, trabajar es una manera de proveer para otros y ser generoso. Yo trabajo para ganar, para dar. Eso es un punto bíblico acerca del trabajo. Y también podemos enseñar principios bíblicos concernientes al matrimonio. Y eso es más que todo, vemos por el ejemplo. Desde los primeros años, los niños pueden aprender los requisitos de Dios para los esposos y esposas. El hogar es el campo de entrenamiento ideal para aprender a controlar el egoísmo y dominar el cuerpo de uno mismo en santificación y honor para tener relaciones que honren a Dios. Recuerda, estás modelando este tema con tu ejemplo todos los días. Y otra cosa que hoy, si estamos hablando de una cosmovisión bíblica, mira, con todas las tonterías del mundo hoy en día, ¿de quién debe aprender nuestros hijos acerca de el aborto, del movimiento LGBT, de los géneros, que hoy una mujer no puede convertirse en un hombre? ¿Quién debe estar enseñando a mis niños esas verdades? Pues espero que no están esperando que el mundo les enseñe. Que eso es ya sabemos que van a aprender de eso. Y podemos comenzar a enseñar a nuestros hijos, mira, desde joven, Dios ha diseñado el matrimonio así, un hombre y una mujer. Y eso es bueno. Eso no es, pues, es antes del que el mundo puede corromper ese pensamiento y inyectar, no sé cómo es como inyectar, no sé, injeccionar, ¿no? Así es, creo que injeccionar. Pero, no, Santi dice no. Ok, pues
no sé, pero antes del que el mundo puede infectar la mente de mis hijos, yo puedo, digamos, lavar sus cerebros con la palabra. Yo tengo un tío que es súper ateo y muy secular, y una vez él dijo a mi papá dijo que, mira, oh, no, no, él dijo a mi papá, y tú estás lavando los cerebros de sus niños con esas tonterías de la Biblia. Y mi papá dijo, sí, claro, estoy lavando sus cerebros, igual como tú estás lavando el cerebro de tu hija con las tonterías del mundo. Y ahora mi prima es atea y es muy ambientalista, como pues adora la creación y todo eso. Y es que todo de nosotros estamos siendo lavados de cerebro, pero es de la verdad con la Biblia o son de las tonterías del mundo. Y yo considero un privilegio inmenso lavar los cerebros de mis niños con la palabra de la Biblia, de la verdad de Dios. Eso es mi privilegio, mi gozo, y si el mundo quiere usar esos términos, yo digo, lo acepto, porque lo que estoy tratando de hacer es proteger mis niños y enseñarles, eso es la realidad que el Señor ha determinado, porque Él es el creador, Él es el diseñador. Entonces yo puedo decir desde joven, mira, un hombre, una mujer. Y si Dios te ha hecho una mujer, es porque eso es perfecto para ti. Y no tienes que cambiar su género, ni pueden, pero esa idea y deseo de hacer eso está en contra del diseño de Dios y siempre va a terminar peor, porque eso es como funciona el mundo. Cuando el Señor dice que algo es así, y si rebeliamos en contra de ese diseño, siempre termina con dolor y mal. Y yo puedo comenzar desde joven enseñando esas cosas. Y porque el mundo está tratando de alcanzar sus niños desde los más jóvenes, a edades más jóvenes, en la escuela pública, están tratando, pues yo no sé tanto de aquí, pero en los Estados Unidos están tratando traer las reinas de, no, ¿cómo se dice? Los hombres que ponen ropa de mujeres, están tratando traerlos a las clases de kinder para influenciarlos. Eso es una tragedia. Entonces, más y más joven tenemos que comenzar enseñando a nuestros hijos en contra de lo que dice la Biblia, en contra de lo que dice el mundo y lo que dice la Biblia. Y eso es un privilegio, eso es un gozo de hacerlo, porque están apuntándoles en el camino de la verdad. Entonces, los padres deben enseñar la palabra de Dios por precepto y ejemplo a sus hijos. ¿Y cómo puede ver? Hay muchos temas que debemos estudiar y estar preparados para enseñar a nuestros hijos. En general, estamos tratando de discipular a nuestros hijos para que comprendan los estándares de Dios y su incapacidad de vivir por ellos mismos con sus propias fuerzas. Con la ayuda de Dios, puedes guiarlos a Cristo, quien es suficiente para todo lo que necesitan. Eso es nuestra meta y eso es nuestro gozo y privilegio de enseñar a los niños y pues hay muchas cosas que podemos enseñarles, pero en una palabra o en frase corto, una cosmovisión bíblica. Eso es lo que estamos haciendo y no hay mejor oportunidad de discipular a alguien que los niños que están contigo desde el primer día y por muchos más años. Oremos, que Dios nos dé sabiduría y que nos ayude en todo ese proceso y nos protege. Y un pie de página. El mundo es mal, pero el mayor enemigo de mi hijo es el corazón de mi hijo. Eso es importante. El mayor enemigo de mi hijo es el corazón de mi hijo. El mundo es muy bueno en como evocar y tentar los deseos que ya están en mi niño para pecar.
Pero eso es importante porque si yo digo que no, y el mundo es tan malo, voy a encerrar a mis niños 100% y como monja y proteger del mundo. Pues las monjas todavía pecaron y pecan porque el problema es su propio corazón. Y nosotros estamos tratando de enseñar a nuestros hijos es, esa realidad y su necesidad para Cristo. Esa es la meta. Es apuntarles a Cristo, siempre a Cristo, en hablar de su pecado, el mundo y cómo funciona el mundo y todo eso. Eso es todo un paquete completo. Pero oremos. Dios, gracias por este tiempo juntos. Gracias por la oportunidad de profundizarnos más en como nuestro rol de padres. Pero también estamos aquí dándose cuenta que es imposible a enseñarles todo lo que tenemos que enseñar. Es imposible poder hacerlo todo perfecto como requieres. Y te agradecemos que últimamente la salvación es del Señor, el cambio de corazón es del Señor. Y te pedimos que cambies los corazones de nuestros hijos. Y también yo sé que en esta sesión hay cosas de que los adultos aquí, los padres escuchando, están diciendo, yo no sé cómo voy a enseñar si yo ni siquiera yo sé esas cosas. Enséñanos, ayúdanos a cumplir ese rol como padre, como maestro, con mucha gracia, con mucha misericordia. Ten misericordia en nosotros, Dios. Equípanos a través de la enseñanza de la Biblia y la predicación de la palabra. Enséñanos de la palabra que podemos enseñar a nuestros hijos, según tu gloria, para tu fama en el futuro. Amén.